El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Pero qué gusto, amigo, tenerte aquí. Gusto es mío. Bueno, este es el podcast, se llama Entre Hermanos y esta es la oficina oficial del podcast, amigo, y nos sentimos muy honrados de poderte tener aquí. Bueno, el gusto es mío. Y a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, por favor, sean bienvenidos al podcast Entre Hermanos. Y a las personas que están escuchando, les invitamos a compartir este podcast, que sea de mucha bendición para sus vidas. Del Seminario Bíblico Río Grande, bueno, ya ex estudiante, en su tiempo aquí estudió, y vamos a escuchar la historia que el Señor ha hecho en su vida. Por favor, dime tu nombre, de dónde eres, amigo, para que la gente te pueda conocer. Ok, bueno, mi nombre es Bolívar Fernández, sirvo en Quito, Ecuador. Soy ecuatoriano, aunque no soy quiteño, soy de Machala, ahí, de la provincia del Oro, pero el Señor me ha llamado y estoy sirviendo en Quito. Y sí, fui estudiante del 2015 al 2019. ¿Qué estudiaste de aquí? ¿Cuál fue tu énfasis? Mi énfasis fue ministerio pastoral. Ok, genial. Y para hacer recuerdo un poquito a regresar a aquellos tiempos de Río Grande, amigo, tengo una actividad para ti. Ok. Por favor, yo voy a decir la palabra y tú menciona como, si yo por si acaso digo koinonia y tú dices convivencia, ¿no? Entonces esa es la idea. Tengo aquí varias cositas anotadas para poder escuchar y conocerte un poco más. ¿Entonces le escribiste al azar o...? Sí, al azar. No pedí sugerencia de nadie. Ok, está bien. Vamos, muy bien. Vamos a empezar. Río Grande. Parte de mi vida ministerial. Genial. Estudiantes. Amigos que ahora cuento con ellos. Wow. Staff. Personas el cual muchos de ellos impactaron mi vida. Iglesia. El principal propósito por el cual me permitió conectar. Clases. La oportunidad de conocer más al Señor y aprender. Canchas. Canchas, momentos donde uno jugaba y se desestresaba de toda la semana. Genial. Koinonia. ¿Qué te puedo decir? En mi tiempo dábamos muffin gratis y donde nos juntábamos. Café gratis. ¿Ya? Y galletas, y creo que a veces daban muffin gratis. No recuerdo bien. Ok, Pero genial. era el compartir. Qué interesante. Tareas. Tareas. Parte del aprendizaje. Aparte del aprendizaje. Y por último, Bolívar, sería familia. Familia. Yo creo que las amistades que uno puede hacer aquí nos pueden servir para el ministerio. Cuente con ello. Qué interesante, amigo. Y si podrías tú definir en una palabra el transcurso de después, durante estudiar Río Grande, estudiando y ahora sirviendo a Dios, en una frase, ¿cuál sería? Una frase con lo de Río Grande y ahora con el ministerio. Ajá, lo que estás haciendo ahora. Yo diría, en una frase sería, hay que aprovechar cada oportunidad que Dios nos da. Y Río Grande fue una oportunidad que el Señor abrió para ello. Muy bien, Bolívar. Y así vamos a orar para que el Señor sea guiándonos en este tiempo, amigo. Vamos a orar. Vamos a orar. Dios amado Padre eterno, gracias por tu amor, tu fidelidad sobre nuestras vidas, Señor. Gracias que aún sin merecerlo, tú has provisto muchas cosas, Señor. Y Padre, te alabamos y te honramos a ti. Señor, ayúdanos en este tiempo a poder llevar este podcast, a recordar de tu fidelidad a través de la vida de mis amigos, hermanos, Señor, y cómo los estás usando ahora en el ministerio. La verdad, Señor, oro por la vida de Bolívar. Señor, oro por este tiempo. Ayúdanos a poder contar su historia y que sea de mucha bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y amigo, ¿cómo llegaste tú a conocer prácticamente tú de Río Grande? Ok, creo que llego a conocer de Río Grande por un misionero que estudiaron español, creo que en el año 70, 75, Wow. y servían en mi iglesia, ¿En qué parte, la iglesia local. ¿En qué parte estabas tú viviendo allá en Yo Ecuador? estaba en Machala, en la iglesia al cual servía. ¿Y cuántos años tenías más o menos?
Yo debe haber tenido unos 14 años alrededor. ¿Y qué te impresionó cuando viste a estas personas? Bueno, sobre todo que ellos me comentaron que hay un seminario en Estados Unidos, entonces yo lo relacioné en el aspecto que iba a ser costoso, pero me dijeron se puede ir, hay facilidades y te pasamos el contacto. Entonces, más que pasar el contacto, todo en ese tiempo creo que el Facebook o la página web, Ujú. nos llegamos a contactar, me llegué a contactar con Río Grande y llegué a escuchar. ¿Cuál fue tu primera impresión contactándote con el staff, bueno, parte del personal aquí? A ver, era cuando tenía unos 17 años que comencé el proceso. Oh, bastante bien. Creo que en su tiempo era Juan Fernández, creo, que trabajaba en admisiones. Bueno, estaba Maribel también Ya. y Paola, no recuerdo, pero era parte del equipo con el cual conversábamos. Y en ese tiempo era todo por Skype. Conversábamos por Skype. Sí. Ya, pero en cuanto a eso, ¿cómo nace en tu corazón ese llamado de prepararte? Si yo quiero prepararme y estudiar teología. Interesante. Yo creo que surge en el momento en que yo obviamente sentí un llamado al servicio. Bueno, la palabra dice el que anhela el obispado, buena obra desea. Mm. Y fue parte de cómo poder aprender más acerca del Señor y estudiar de manera formal. Entonces, yo creo que fue en ese aspecto que se unieron las dos cosas. Tal vez encontraste oposición cuando alguien te decía, amigo, vas a estudiar la Biblia y de qué vas a vivir, de qué vas a Totalmente, comer. totalmente. Bueno, mi familia mismo, mis padres. Wow, ¿qué te decían tus padres? No, no quiero que sufras, quiero que vivas bien, quiero que la pienses bien. En mi misma familia. Mm, La presión, tú sabes, en Ecuador de por sí, bueno, ahora el evangelio ha crecido y de hecho voy a hablar eso después, mm, pero no es normal. Muchas veces quiero ser ingeniero, quiero ser arquitecto. Bueno, mi familia, mis hermanas, tengo hermanas y estudiaron otras cosas y era lo normal, pensaban que quería estudiar lo normal. Y sí hubo bastante como rechazo, ¿no? Varios me decían, no, está pequeño, se le va a pasar. Pero wow. yo siempre estaba convencido de que yo quiero estudiar y yo les dije a mis padres, no importa, yo voy a ir. Ya, pero escucha eso. Tú tienes ese anhelo de poder prepararte, pero como mencionas, es costoso el estudio, pero involucra que tu familia esté también dispuesto a poder apoyarte. ¿Cómo cambió ese chip en tu familia? Bueno, yo creo que al final, y ahora lo he comprobado, la gente va a respetar convicciones. Y Mm, sobre todo cuando uno tiene una convicción y el carácter, creo que va a ir en serio, ¿no? Yo creo que se dio la oportunidad, se abrió esa oportunidad. Y cuando yo les dije que estaba decidido ir o no, más que todo con su permiso, sino con ese apoyo o no se apoye, yo estoy decidido a ir. wow. ¿Y tu iglesia qué decía? Bueno, en mi iglesia es algo interesante. Por aquí sé que es parte del staff ahora el pastor Willer Montesinos, él fue mi pastor. Pastor Wheeler, Montesinos. ¿En Sí, serio? ¿Vienes de la sí. iglesia de Machala entonces? Sí, sí, fue al inicio y debo reconocer, fue una de las personas que también me apoyó en la iglesia. Ok. Que dijo, bueno, tú anda, estate. Pregunta importante. ¿Él vino antes que ti o tú No, no, viniste? yo vine primero. Tú fuiste el experimento. Sí, pero ya conocía. De hecho, yo vine en el 2015, él creo que me Ok. vino a visitar en 2016. Si no estoy mal, creo que el pastor Weir llegó en el 2018 acá. No recuerdo muy bien. Ok, entonces tú llegaste antes. Qué bueno eso, Sí, Bolívar. conmigo llegó David Illescas, después llegó Pamela, También. ¿no? de la misma iglesia. Wow, amigo, Sí, qué bendición una iglesia que estaba animando a los jóvenes. sí, sí. Qué bueno eso. Y un aspecto también, recordando de que, bueno, uno de los pasos para que puedas llegar aquí es que te puedan aprobar una visa. ¿Qué hubiese pasado? Supongamos que no te hubiesen aprobado la visa. ¿Qué hubiese sido de ti, amigo? Eh, no sé, es que yo estaba convencido que me iban a dar la Ok, visa. ok. Pero no lo sé. Capaz que lo hubiese intentado. En ese tiempo no había como hoy hay los estudios en línea. Habían otras opciones, otros seminarios más de otros países.
sí. Pero no, nunca pensé en un plan B. Sí, nunca, siempre el plan Sí, siempre de estaba. ir a prepararte en Río Grande. Sí, siempre estaba. Y cuando recibes esa noticia que tu visa es aprobada, amigo, ¿cómo fue para ti tu Oh, reacción? muy alegre. Muy alegre. ¿Y tus padres qué decían? No, también estaban contentos y apenados porque ya me iba. Mm, Sí. ¿Cuánto tiempo te faltaba desde que te aprobaron para que salieras del país? A ver, yo creo que... Claro, yo llegué en un agosto del 2015, alrededor, y capaz que la entrevista fue en mayo, no, un poquito antes, o en marzo, o en abril, por ahí. Ok. ¿Y cuando te aprueban la visa, no sé cómo tienes los días que están contando, como que ya me voy a ir Sí, y... sí, estaba al pendiente. Ya. Quería que se dé. Pero también ese sentimiento de como no sé si vuelva, no sé cuándo vuelvo, no hay fecha Interesante. de regreso. Bueno, yo nunca lo pensé que me iba a quedar en Mm, el sentido. Yo siempre, mi deseo era volver a mi país. Ese era tu objetivo, Sí, venirte a preparar aquí sí, para, y para volver a Ecuador. ¿tenías un plan específico, una visión en Ecuador? Sí, bueno, los planes cambian. Mm, Ves la soberanía de Dios como Él en su como orquesta y en su providencia ejecuta sus planes. man. Al volver a Ecuador, por otras circunstancias que pasaron, tuve que salir de mi iglesia local, en el cual me enviaron, y muy agradecido con ellos. Y de hecho después otro ex estudiante, que es Charles Cisneros, él me conectó con la iglesia donde estaba sirviendo. Y me dijo, hay una oportunidad acá. Y ahí se me abrió muchas cosas porque dije, la capital, hay la posibilidad de conectar con otros lugares, capaz si es que se da la oportunidad de dar clases. Entonces logré y estoy sirviendo en Quito ahora. Muy bien. Y para llegar ya a ese, como dices, esa parte que estás haciendo ahora, ok, me llama mucho la atención en cuanto a la forma de estudio que es aquí, es diferente a la de nuestros países. El nivel es mucha lectura, creo, aquí también. Yo cuando llegué, honestamente, Es verdad. yo llegué como, vas a leer 10 páginas de un libro y otro tienes 15 páginas. ¿Y para cuándo es? Para esta semana. Es como, ¿what? Claro. Y en Ecuador es como, ni leía ni creo una página al día, ¿no? Y aquí vienes a leer mucho. Ya estando en la dinámica de poder llegar tú aquí e instalarte aquí en el plantel, en este lugar, cuéntanos una experiencia que para ti tal vez fue chistosa que llegando aquí. Eh, bueno, siempre los choques culturales, cosas que no entienden o cosas que se malinterpretan se dan, pero eh, así como algo, siempre hay, pero no recuerdo así como exactamente, ¿no? Ok. En ese aspecto, sí, siempre hay cosas que se dan. Mm, Eh, por ejemplo, uno de mis mejores amigos, que es Juan Estrada, es ex estudiante también, viajamos juntos de Dallas a McAllen y nos encontramos y después los dos fuimos roomies. Llegamos, creo que Efra nos fue a ver junto con el encargado del dormitorio en ese tiempo y, y después terminamos siendo roomies y grandes amigos. Fue algo muy particular en ese caso. En ese aspecto, para ti tener un roomie en ese momento, ¿cómo era esa conexión con ustedes? No, para mí me gustó, sobre todo en el aspecto de que se compartía, se hablaba. ¿Se convertía a Crystal, el roomie? No, se compartía, Ah, se compartía, sí, se no, no, compartía. Sí, ya. no, obviamente hay las peleas, Sí, bro. las peleas. De hecho jugábamos box, practicábamos, nos dábamos ahí con Juan, después con otros amigos, jugábamos cartas, tomábamos mates, Genial. compartíamos, pero a veces teníamos, no, a veces un tiempo después teníamos devocionales juntos. Hubo un tiempo que también tuve un semestre sin roommates, porque dije, quiero descansar un poco y quiero experimentar qué tal es estar solo. ¿Ya? Porque, bueno, había una regla no establecida Ujú.
que a los que estaban en el último año, porque les daban, el último semestre les daban el cuarto solo. Sí, que tú querías, sí. Sí, que tú sí querías. Pero al final no sé qué pasó, no era una regla hablada, era más que todo una tradición. Pero dije, bueno, me gustaría, justo ese semestre tomé créditos, pocos créditos, y vi la posibilidad. Y fuiste, bueno, solo, en un cuartito solo. Sí, solo en un cuarto. Ok, bro. Igual venían mis amigos, compartíamos, estábamos ahí y dormía solo. Es igual difícil porque no tienes nadie que te levante. Bro, tienes que Y limpiar es todo el arriesgoso. cuarto. Y es riesgoso estar solo, cansado y muchas veces sí casi pierdo una clase. Eso también podría ser chistoso por las faltas, porque siguen siendo 6 faltas, pierdes clases. Sí, sí, Y 3 atrasos, una falta. Así es. Bueno, ahí Wow, está. bro, estás al 100, bro. No, con pero eso, bro. recuerdo porque casi pierdo una clase. Tuve al borde, me faltaba una. ¿Cuál es el maestro de la gracia que...? No, nadie aplicaba gracia. No, no, pero ¿cuál fue el maestro si que...? Si tenías más de 6, perdías. Eso sí, bueno, eso sin duda, sin duda. Aquí es como muy rígido estos Sí. aspectos, bro. Qué interesante, bro. Pero, ¿cómo el maestro de la gracia en qué? No, pensaba de como que como que te decía, oye, ya No. vas 6, bro, cuidado. No, nunca llegué a las 6. Yo pensaba si llegabas a las 6 la perdías. La perdías. Sí. Ok, Bolívar. Y en este aspecto, amigo, una clase que te ayudó mucho para tu ministerio en especial. Yo creo que yo creo que, no me acuerdo cómo se llama, pero era eh, con el profesor Ken Bennett. Pentateuco. Pentateuco, muchas de sus clases me impactó mucho. Y sobre todo la clase que me impactó y sobre todo lo que había ahí era el llamado pastoral o ministerio pastoral, porque después vimos casos reales, cómo organizar un funeral, cómo organizar una boda, un bautismo en ese aspecto, y también habían discusiones en el cual armábamos de qué es lo que llegaría a pasar en la iglesia local. Entonces es bien distinto pensando como estudiante y ya estando en una iglesia local. Entonces yo creo que fue bastante interesante. Ok, qué interesante. Me han hablado mucho del maestro Ken Bennett. La verdad, yo cuando llegué ya se había retiró ido. hace 3 años. Sí, ya por yo llegué y 4. ya se había retirado el hermano Ken Bennett. Pero me han dicho que es de mucho impacto Sí, para los bueno, el estudiantes. legado lo tiene Luis Jiménez. Sí, las Sí. clases que llevamos con los hermanos ahora están muy increíbles. Sí. Sí, y un aspecto, amigo, también, como mencionabas, la provisión de Dios, aunque no tenías tanto apoyo y decías que el costo es alto aquí estudiar en Río Grande, cuéntanos, ¿cómo Dios proveyó en tu vida aquí? Bueno, yo creo que de diferentes maneras. Mm. Obviamente es también por cuestiones no solo de reglas que tiene la institución, sino también por ética, porque vienes con visa estudiantil, no puedes trabajar afuera, porque éticamente no es ético en ese aspecto, ¿no? No tienes un permiso de trabajo. Entonces yo creo que la provisión del Señor es clave. También hay veces que Río Grande lanzaba como oportunidades de beca los que tienen un GPA. Puedes aplicar y te dan. Entonces, y también, bueno, gracias al Señor, mi familia después comprendió mejor el llamado y en el transcurso siempre hubo su apoyo. Ahora, yo sí experimentaba dentro del cuarto algunos amigos que quizás sus iglesias locales se olvidaron o su iglesia local tuvo otra urgencia más que atender y el Señor proveía de diferentes maneras. Sí, y creo que hay algo que me recuerda mucho, amigo. Bueno, muchos lo marcan. Cuando llegué me dijeron esto: Dios te llamó y Dios va a proveer, Dios va a pagar. Y yo siento de una manera como esa frase es una respuesta de que puedas ver la fidelidad de Dios. Pero en sí, honestamente, se trata de dar pasos de fe. Aunque no lo tengas visualmente, es como, no lo sé cómo, pero ahí voy. Y Dios va confirmando cada vez que tú vas continuando eso, Dios va confirmando y de hecho va proveyendo. Es la obra de Dios hecho a la manera de Dios. Sí. Sin duda. Y en este caso, Bolívar, ¿qué aspectos cambió en tu vida cómo entraste y ahora tú graduando? Mucho. Muchísimo. Sí. En todo aspecto. Mm. Bueno, muchas cosas. Yo creo que
estudiando la palabra del Señor, la misma palabra del Señor nos muestra en su palabra muchas cosas que el cual a veces la omitimos porque creo que no se estudia con la seriedad de vida, creo, hablo por uno, como no lo tomaba con la seriedad de vida. Y también el aspecto de las amistades, yo creo que son muy importantes. Llegar aquí sin conocer a nadie es difícil, Sí es. pero al salir muchos amigos, yo de hecho, no solo de Río Grande que me encuentro, ahora estuve en Ante Su Palabra por medio de Endos que me invitó a estar en el booth de ellos, promocionando la Confe, promocionando el ministerio en la Confe. Me encontré a muchos ex estudiantes en el cual platicábamos que están sirviendo y también ahora que vine visité a Redeemer, mi iglesia local acá, que fue 4 años, Redeemer en español y muchos hermanos, de hecho me falta tiempo porque solo estoy 2 días acá para poder visitarles, yo creo que eso, entre cómo llegué y cómo salí un 2020, ya terminando mi OPT también. Regresaste de Ecuador. Regresé a Ecuador. Y antes de que vamos a esa parte, ¿qué sucedió contigo, Bolívar? Después de haber terminado y regresado a Ecuador, vamos a tener una pausa en este momento y continuamos con este podcast. Ok. ¿Te parece? Sí, está bien. Gracias por estar con nosotros. Para conocer más de nuestro seminario, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @Seminario Bíblico Río Grande y en nuestro sitio web como riogrande.edu. Continuamos con Entre Hermanos. Y continuamos con esta segunda parte del testimonio de Bolívar. Amigo, la verdad estamos muy agradecidos por estar con nosotros. Uno de los aspectos, como mencionabas, terminó el tiempo de estar aquí y ahora toca regresar nuevamente a Ecuador. ¿Y qué sucedió contigo, amigo? O tal vez pensando en esto, también tenías... Se gradúa y después, ¿qué pasa? Claro, ¿o tenías más propuestas también que te ofrecieron? Bueno, sinceramente, capaz que si las buscaba llegaban. Ok. Como no estuve buscando, tenía en claro de volver a Ecuador, al menos lo que Dios me mostró a mí en oración, porque si al graduarte estás con esa duda, ¿qué va a pasar? ¿A dónde voy a ir? Pero yo nunca busqué, ¿no? Porque hay también otros ministerios. Sé que aquí en Estados Unidos, para los que nos miran de otro lugar, el contexto de las organizaciones, las convenciones tienen un poderío del cual no tienen en nuestros países, ¿no? Entonces, puedes tocar puertas por ahí, tienen lugares donde puedas ir, pero nunca lo busqué en ese aspecto porque quería volver a Ecuador. Y tomando en eso presente, ¿qué consejo le darías a una persona que ya está a punto de graduar de un seminario y qué consejo y no sabe qué dirección tomar o qué paso dar? Yo diría que debe de estar primero enfocado, como le dijo Pablo a Timoteo, por esta causa te dejé para que levantes ancianos en cada iglesia, para que cuiden de ella, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Yo creo que la importancia de la iglesia local, está bien, por eso digo que, y le doy consejo a los estudiantes, que conecten con la iglesia local en la que están, la oportunidad, porque no somos llaneros solitarios, no nos vamos a inventar el agua tibia o los colores, porque ya Dios ha dado el método. La iglesia local es importante. Y sea aquí en Estados Unidos o sea volver a la iglesia que te envió, porque yo creo que también los hermanos creo que envían para poder tener un aspecto, un apoyo diferente en cada uno de nuestros países. Entonces, yo creo que enfocarse en cómo puedo ser parte del plan de redención de Dios, el cual Dios lo ha preparado por medio de la iglesia local y cómo me puedo unir. Muchos dicen, voy a hacer misiones, sí, pero hay una iglesia local que vale tu llamado. Hay una iglesia local que te va a cuidar. Hay una iglesia local que no solo te va a sustentar, sino que te va a mentorear. Vas a rendir cuentas, vas a estar con ellos. Entonces yo diría que cómo pueden enfocarse siquiera el último año en que una iglesia local los cuide. Así es, wow, qué Sí. bueno eso, Bolívar. Gracias por esa recomendación, amigo. Y un dato también, bueno, ¿qué pasó? Entonces vas a Ecuador, literalmente allá, y llegando a Ecuador, ¿qué sucede? No sé. Bueno, llegando a Ecuador, volví, por decisiones mías, pensé que era
estaba en orando, sucedieron cosas también en mi familia, una enfermedad de mi mamá bastante grave que casi la pierdo, gracias al Señor la salvó. También sucedieron cosas difíciles dentro de mí y por otras cosas que no son malas, sino decidí salir de donde yo estaba y justo tenía un amigo que es un ex estudiante, el cual nos contactamos y él me llamó, había contactado con el pastor de la iglesia y me acuerdo que hice un viaje misionero con unos chicos de acá, de un ministerio local. Fuimos y tuve una reunión con el pastor y él me invitó a trabajar allá, pero igual conectando con un amigo. Entonces es en Quito, donde estoy sirviendo ahora. Ya, pero ¿qué aspectos tú ibas a trabajar tú? ¿Qué vas a hacer ahí? Yo creo con mi llamado. Mi llamado es, si bien es cierto, yo pienso que el seminario te da las herramientas Muy bien. para perfeccionar o mejorar tu llamado, pero quien te confirma el llamado, que eres pastor por medio del carácter, como dice Juan Sánchez en su libro La Fórmula de Liderazgo, carácter, competencia, convicciones, eso con el tiempo da resultado, credibilidad. Claro. Y yo creo que eso con la iglesia local, gracias a Dios, ya voy para 4 años en mi iglesia local. Y la importancia, vuelvo y repito, las amistades, en serio. Yo al pastor Félix Cabrera, que vino a una conferencia, no sé si de misiones o no sé, porque hacía una conferencia para pastores en octubre y una de misiones, o era al revés. Sí, algo así. Bueno, O antes aquí así de pastores y otra en noviembre. bueno, No me acuerdo. yo te lo refresco. En noviembre hacen las conferencias de misiones y ahorita que sería en marzo hacemos conferencias de liderazgo. Yo creo que sí. Sí. Entonces fue al seminario del pastor Félix, el pastor Julio Wow. Crespo y bueno, desde ahí creo que los agregué en amigos de Facebook porque vinieron con Jonathan y Sara Jerez, los Jerez, Wow. acá al seminario y desde ahí lo tenía desde el 2016, no, 2016 creo, 2016, no recuerdo la fecha. Ok. Y desde ese momento hubo un tiempo en el cual nosotros estábamos reunidos en la junta de ministerio allá en la iglesia local, donde le escribo al pastor Félix la posibilidad de hacer una conferencia en Ecuador. Y justo él me responde y no pudo ir porque le pasó una enfermedad, pero envió a otros amigos de él, otros pastores, el cual uno de ellos también es un ex estudiante que se encuentra sirviendo en Paraguay en una plantación de iglesias, pero después contactamos y es por eso que, bueno, estoy con la polo de Endos, la gorra de Endos, porque Endos es un ministerio en el cual, bueno, la base está en San Juan y creo que va a estar en Oklahoma City, y Endos Network es un ministerio que trabaja con la iglesia local, cree en la autonomía de la iglesia local y apoya a la iglesia local por medio de capacitación. De hecho, tiene convenios con instituciones para que los estudiantes que están en la residencia de plantación de iglesias puedan certificarse, colaboran, tiene 22 ministerios asociados y sobre todo cuidan el corazón del plantador, de su esposa, de su familia y más que todo Endos Network. Lo que nosotros soñamos en Ecuador son 222 cantones, 24 provincias. ¿Sí sabías eso? Sí, ¿no? eso sí, sin duda. Las 24 provincias sí sabía. 222 cantones. Ok. Queremos iglesias bíblicas en los 222 cantones. Pero para eso necesitamos trabajo, para eso necesitamos llamar a los hermanos, capacitarlos, cuidarlos. Y yo creo que me sirvió tener un contacto que es el pastor Félix, en el cual nos contactamos con la iglesia local y ahorita estamos haciendo una fuerza en Ecuador en el sentido de cómo podemos ayudar a las iglesias locales. No queremos crear control C, control B, porque Claro. cada iglesia es autónoma, la cultura Orgánica, y que todo salga, orgánica. todo. Sí. Queremos a que las iglesias prediquen mejor, de manera expositiva, que sean más bíblicas, que estén apegadas a lo que la palabra del Señor dice. Y sobre todo, cómo poder
quizás en algunas refrescar, o en algunas la misión de la iglesia es plantar nuevas iglesias. Así es. Ahora en mi iglesia local bueno, hay algunos ex estudiantes Mm, en mi iglesia local, pero la visión de nosotros es poder a plantar nuevas iglesias. Y de hecho yo eso también lo que me dedico a Ecuador. Estoy en mi iglesia local, sirvo, tengo grupos de estudios en casa, mi idea es levantar nuevos líderes. También estoy ya en mi etapa final de mi ordenación pastoral. ya, Eh, genial. entonces, sí. Qué bendición, bro. Sí, estoy ahí. Mis ancianos, el consejo de ancianos, Mm. me dijeron que, bueno, falta mi esposa para ordenarte. Me dijeron, ¿En te serio? recomendamos casarte para la ordenación. Sí, Entonces, es un buen consejo sí. en ese aspecto. Es más que todo un consejo del consejo pastoral. Pero ahora nosotros estamos teniendo un buen convivio con otras iglesias en el país. Y de hecho yo regreso a Ecuador a estar con, con otras iglesias, visitando, pero no desenfocándome en mi iglesia local. Ya, tú estás apoyando una iglesia local en la Sí, cual estoy sirviendo sí, con estás ellos. apoyando, se puede decir con ellos, en lo que tengan planeado, organizado. Tú eres parte de eso también, Sí, sí, sí. trabajas en eso, pero trabajas con la organización Endos, que es parte también de Ujú, la iglesia, se puede decir, que apoya, que tiene la ujú. visión de expandir y discipular y crear Nuevas nuevas iglesias. iglesias. Sí. Y una cosa, un aspecto muy No importante. sirvo, colaboro con Endos. Sí, Ajá. en este caso, si digamos una iglesia de otro lugar dice, bueno, necesitamos una capacitación, ¿ustedes cómo hacen para poder llegar? ¿Qué necesita la otra iglesia para que puedan ustedes ir y a compartir? Ok, es buenísima la pregunta. Yo creo que va como anillo al dedo. Como te digo, nuestra visión no es impulsarles, crean esto, hagan Ya. esto igual a nosotros, Mm, sino seamos más bíblicos. mm, Yo creo que si está en nuestras manos, de hecho nosotros tenemos planificado, junto con el ministerio también de Endos, el cual colabora con otros ministerios, es hacer conferencias anuales. Si has visto mm. como expositores que hay aquí Como los que en hacen Los aquí, Ángeles, como los hacen aquí, muy pero a grandes. nivel en Ecuador. Wow. De hecho, se vienen cositas. No, de verdad, se vienen cosas Wow, interesantes. qué interesante, Conversando bro. con el pastor Julio Crespo, Wow. soñábamos manejando para la conferencia. Él decía, yo tengo un sueño de aquí a 10 a 20 años nuestros teólogos en español se traduzcan los libros en inglés. Viste que se traducen de Mm, inglés a español, sí. pero ese es el sueño. Y ya lo está Mm, haciendo, el pastor Sugel Michelén, algunos de sus libros están saliendo en inglés. sí. Entonces, eso, ¿por qué no contigo? ¿Por qué no con los que se levanten? Entonces, Mm. yo creo que si hay la posibilidad, sí, la idea es, de hecho, yo soy profesor de un universitario allá. ¿Qué clase estás compartiendo ya? Sí, soy profesor del Universitario Rumiñahui, tengo bastantes clases Mm. porque soy en el pregrado. De hecho, también hay otro ex estudiante y eso es muy bueno, porque Río Grande, el título en Ecuador sí es convalidado por la CNCIG. No sé si vas a explicar qué es CNCIG aquí. Bueno, Es es un que, lugar así, prácticamente que es requerido. No va a salir en la pantalla. ya. Bueno, lo intentamos. A ver. Es en Ecuador la acreditación que tiene el gobierno para que tú puedas, de tercer, cuarto, bueno, segundo nivel, que sería universitario, puedas dar una clase, Tercer ¿no? nivel, tercer nivel. Muchas gracias, amigo. Sí, Y posteriormente Río Grande tiene esa sí, acreditación tiene. que Está. vas a Ecuador en este caso, como nos cuenta Bolívar, Y te y convalidan te convalidan como licenciatura. y wow, eso es una bendición Y te permite, increíble. no solo te permite dar clases, sino también apoyar en una escuela como capellán, en Mm. una escuela cristiana, para que puedas servir para tu sustento, para tu ministerio también. Eso quiere decir que te estás sosteniendo en base al trabajo que estás haciendo como maestro allá en Sí, Ecuador. también, también. Mm, Doy clases, es todo en línea y también, bueno, aunque en este tiempo no había la maestría Río Grande, estudié la maestría en otra institución, mm. ahí en Missouri. ¿Presencial o No, online? online. ¿Ya? También pude convalidar y eso me permitió, soy profesor de apologética en maestría también. Qué bueno. Entonces tengo contacto con muchos estudiantes que son pastores y lo mismo le digo. Ellos me dicen, camino solo, no tengo una iglesia que me apoye. Entonces es ahí donde nosotros nos reunimos y bueno, aprovechamos también, yo no,
Bueno, y creo que las asociaciones, por lo jurídico, en el contexto de Ecuador, tienen un propósito bueno, pero más que una asociación, sino es una red de iglesias hermanas que te puedo decir, digamos que tú vuelves a Ecuador y eres pastor ahí en Calderón. Ya. ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué cosas difíciles has tenido esta semana? ¿Qué pensamiento difícil tienes en tu vida? ¿Qué caso difícil? Entonces es como el consejo, la oración, crear una red juntos. Y yo creo que Endo se viene como anillo al dedo porque se contextualiza con la iglesia local y sobre todo entra en un contexto en que la iglesia local lo está. Porque es diferente, si bien es cierto, va a ser la misma eclesiología, Así es. lo que mismo predicamos de manera expositiva, pero no es lo mismo hacer iglesia en Ecuador que en Argentina o que en México, porque va a haber otras maneras, otras culturas, otros retos en el cual Ya, es Y, diferente. y para ti personalmente, ¿qué ha sido la etapa más difícil estando ahora en el ministerio? Yo creo que la etapa más difícil estando en el ministerio es poder organizar mejor los tiempos, porque hoy yo creo que si es que no se organizan bien los tiempos, Mm, podemos desperdiciarlo. Hoy hay muchas distracciones en el cual pueden ser dañinos para nosotros. Yo creo que una parte también difícil del ministerio es entender de que aquí podemos hablar de teología, de muchas cosas, así es. pero Mm, el hermano que asiste a la iglesia necesita preguntas, que se respondan sus preguntas: ¿cómo puedo ser amado? ¿Cómo mm, puedo perdonar? mm. ¿Cómo entiendo el amor de Dios? Yo creo que transmitir todo el conocimiento de una manera que se pueda comprender y de una manera amorosa es ahí el desafío también de las cosas ministeriales. Sí, y sabes algo que me enfatiza mucho esto es el tema del servicio. Específicamente para ti, Bolívar. ¿Qué es servir a Dios para ti ahora? Ahora, Sí. el servir a Dios, yo creo que es lo más valioso que el Señor... desde ya la salvación es inmerecida, Amén. no es un derecho. El Dios en su gracia soberana lo da Ujú. y gloria a Dios por ello. Y el llamado aún más Él lo hace. Como Pablo decía, no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Yo creo que el servir a Dios es lo mejor que me ha pasado. Es lo mejor, de verdad. Creo que yo no me veo haciendo otra cosa más que sirviendo al Señor. Amén. Y obviamente hay etapas, ¿no? Mm. Quizás las personas, como hoy en día todo es express, quieren todo rápido, pero sin esfuerzos ni sacrificios. Quizás a lo que nos están viendo o a los estudiantes decir que espera en Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, que Él ha de saber cómo nos escucha, cómo nos responde. Y parafraseando el Salmo. Entonces, yo creo que el esperar en Dios, el estar convencido, y eso es clave. Yo creo que uno de los desafíos Eso sin duda. y con el Sí. servicio es estar convencido Convencido. que el Señor te llamó. Así es. Porque si tú no estás convencido, si tú no estás firme, Mm, con la primera te vas a ir. sí. Y no es una, son miles que van a venir. Mm, Porque así como trabajas para la obra, Satanás también trabaja para desanimarte, para ponerte duda en ti, para decir que no vales, que no sirves para esto. Y no estoy llamando a la autorreflexión, el coaching, pero en verdad somos basuras sin Cristo. El Señor en su Necesitamos gracia nos de ha algo llamado, mayor. pero necesitamos recordar Mm. sus promesas. Somos linaje escogido, somos nación santa, el Señor nos ha llamado y sobre esto estar convencido que me ha llamado. Si uno no está convencido, entonces va a ser difícil estar sustentado para el ministerio. Muchas gracias, Bolívar. Wow, amigo, la verdad, escuchándote, qué bendición poder ver cómo el Señor está obrando en ustedes ahora en el ministerio. Es recordar que nosotros también damos por ese mismo camino de poder ver que servir a Dios es un privilegio. Amén. Y amigo, gracias por tu tiempo. La Ok, verdad, muchas ¿quieres gracias. decir algunas palabras a las personas que están viendo tu historia? Yo diría que vale la pena servir en el ministerio, independientemente si seremos o no seremos recordados. Si al final estamos haciendo la obra de Dios, yo creo que vale la pena porque hay personas afuera perdiéndose. Entonces, vive por el Evangelio, ama el Evangelio, predica el Evangelio y muere por el Evangelio, diría mi consejo final.
Así es. Hola, No, estaba bien, Bolívar. Hermanos, gracias por escuchar este podcast. Por favor, compártanlo, que más personas puedan escuchar cómo Dios está obrando. Y puedes, por favor, mencionar tus contactos para si alguien quiere contactarse Sí. contigo. Bueno, estoy en Facebook como Bolívar Alberto Fernández, y yo diría que también, si es que quieren contactarse con nuestra Iglesia Buen Pastor de Yaruquí en Facebook, y creo que en Facebook, no me acuerdo los usuarios en Instagram cómo son los Me arrobas, pasas ¿no? y lo pongo abajo. Sí, yo Ya. lo paso y los pones. Y está ahí abajo, está viendo Sí, ahora. y también, sí, sale ahí, sí, saliendo ahora, y también, también si quieren saber más de plantación de iglesias, Entos Network, ahí, eso. Así es. Muchas gracias, Bolívar, por tu tiempo y que el Gracias. Señor los bendiga, hermanos. Nos vemos Cuídense, a la pasen bien. próxima. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.